Buenas noches, es un gusto saludarlos. Esto es Noticias RCN de las 11:30 y estas son en conclusión las 3 del día. La primera, los nuevos incidentes que impiden la legítima acción de la policía y el ejército en Antioquia y en Chocó. Y a propósito, conocimos el informe de la Federación Nacional de Departamentos al ministro de Defensa, en el que le advierten que los grupos armados tienen un control social y territorial en varias regiones. La segunda es económica, la oferta del empresario Jaime Gilinski para adquirir la cadena de Éxito por un valor de $836 millones que pagaría en efectivo por la totalidad de las acciones de la compañía brasileña GPA que posee en esos supermercados. Y la tercera son los impactantes testimonios de los colombianos Héctor Abad y Sergio Jaramillo tras resultar heridos en el bombardeo en un restaurante de Ucrania. Dicen que sobrevivieron de milagro y que en las próximas horas llegarán al país. Hay pronunciamientos de los gobiernos de Colombia y de Rusia. Esto es Noticias RCN. En conclusión. Con César Piñeros. 11 de la noche, 31 minutos. Esto que les vamos a mostrar, infortunadamente, se ha vuelto recurrente. Grupos de pobladores en algunas regiones del país intimidan, cierran el paso y en ocasiones, como ha ocurrido, secuestran a uniformados del ejército y de la policía para impedir que cumplan órdenes legales. En las últimas horas volvió a ocurrir en 2 departamentos. Vean ustedes. Por lo menos 70 soldados del Batallón de Artillería de Campaña de la 4ª Brigada fueron expulsados por civiles de la zona rural de Las Auras y Vélez en Briceño, Antioquia, cuando cumplían operaciones de control militar. El ejército resalta que algunos habitantes fueron obligados por las disidencias del Frente 36 de las FARC a desarrollar este tipo de acciones en contra de la fuerza pública para impedir que cumplan con su deber legal. Y en el municipio de Tado, en Chocó, les bloquearon el paso a 23 policías que participaban en un operativo en contra de la minería ilegal de oro y platino. Los uniformados permanecieron intimidados en el sitio durante más de 12 horas. Luego de la intervención de la Defensoría del Pueblo, se permitió el paso a los uniformados. La Policía Nacional detonó y destruyó 5 máquinas pesadas amarillas destinadas a ese propósito. Bueno, y conocimos un documento que pone en evidencia la muy grave situación que se vive en varias regiones del país por cuenta de las acciones violentas de grupos ilegales que han aumentado en las últimas semanas. Gobernadores enviaron un informe al ministro de Defensa en el que advierten sobre el aumento de estos hechos. Reportan, escuchen esta cifra, 427 acciones armadas en los últimos meses y piden además acciones concretas. El Clan del Golfo tiene en nuestro territorio extorsionados a los alcaldes, a los gerentes de los hospitales, a los contratistas del Estado y también a los candidatos. Desde La Guajira, el ministro del Interior respondió al informe de la misión de observación electoral que alertó sobre el alarmante incremento de acciones, incluso armadas contra líderes políticos a 4 meses de los comicios regionales. Miren este dato, el incremento es de 129% en comparación a hace 4 años. El Estado tiene la obligación de dar seguridad y garantías a absolutamente todos los candidatos en nuestro país. Estamos trabajando en ese tema, ya ha habido algunos resultados, pero esta es una información que la tenemos directamente, no solo de la MOE, sino Defensoría del Pueblo, los propios gobernadores, alcaldes, partidos, que nos están informando que evidentemente hay unos problemas que tenemos que enfrentar. Pues precisamente nos vamos a algunas regiones del país porque la situación de orden público es una preocupación en todo el territorio nacional. Y en Buenaventura es muy particular. Hoy el alcalde de este puerto sobre el Pacífico insistió en que el municipio necesita reforzar la capacidad de reacción y más fuerza pública. La Personería de Buenaventura alertó sobre la posible aparición de nuevos grupos criminales en los barrios que estarían detrás de los recientes casos de violencia y que han generado el desplazamiento de más de 190 familias que han tenido que salir de sus barrios hacia otras zonas seguras en el centro de la ciudad. El alcalde de Buenaventura pidió más presencia de la fuerza pública en el territorio. Necesitamos dotación de motocicletas, se ha solicitado a partir de los consejos de seguridad que necesitamos un helicóptero permanentemente en Buenaventura vigilando desde el aire la seguridad de Buenaventura. Lo solicitamos también al comandante y director nacional de la policía. El mandatario manifestó la necesidad de dar continuidad al diálogo de paz entre las bandas chotas y espartanos. Del mes de septiembre al mes de marzo, Buenaventura vivió una situación muy provechosa, una rebaja de delitos
hasta en el 60%, especialmente el delito del homicidio que es más grave. Cambiamos a otras noticias de esta jornada y en medio de las críticas al gobierno por la falta de contundencia para rechazar el ataque ruso en el que 3 colombianos resultaron heridos, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Cancillería que envíe una nota de protesta. Hoy Ucrania anunció la detención de una persona que habría ayudado a Rusia a dirigir este atentado. Sergio Jaramillo y Héctor Abad relataron lo que vivieron durante el bombardeo. Yo sentí que del centro de la tierra algo brotó, pero en vez de tirarme hacia arriba, ese ruido infernal me tiró al suelo y yo caían vidrios y yo ahí me movía y no sabía qué pasaba, estaba aturdido. Empieza todo a volar por los aires y ve uno como en cámara lenta los pedazos de marquesina, los vidrios volando, las vigas, una me cayó a mí en el muslo. Eran gritos, obviamente en una lengua que no entendemos, y gritos de miedo, gritos de dolor, gritos de socorro, gritos de no sé qué, y te llevaban como a inspeccionarte y a decirte que te hicieras más lejos porque podía caer otra bomba. Es impresionante. Y escuchen lo que dijo en sus redes sociales la embajada rusa en Bogotá sobre el bombardeo contra un restaurante en el que al menos 11 civiles murieron. Aunque lamentó el hecho y dijo que celebra que los colombianos hayan salido con heridas leves, calificó el viaje a Kramatorsk como imprudente. También dijo textualmente que la ciudad cercana al frente, convertida en un centro de operación y logística militar, no es un lugar apropiado para degustar platos de cocina ucraniana. Y recomendó a los colombianos de abstenerse de visitar territorios y lugares de acciones bélicas. Juzguen ustedes. Y seguimos con otras noticias del mundo. La Guardia Costera de Estados Unidos recuperó posibles restos humanos cerca de los escombros del submarino Titán, que implosionó con 5 personas a bordo durante una expedición en los restos del Titán. Las piezas de su semisumergible llegarán a Canadá para ser analizadas. Además de las piezas del Titán recuperadas del fondo del Atlántico Norte, fueron hallados posibles restos humanos cerca de donde implosionó el submarino. Los profesionales médicos de Estados Unidos llevarán a cabo un análisis formal de los posibles restos humanos que han sido cuidadosamente recuperados entre los escombros en el lugar del incidente. La Guardia Costera reveló la información justo cuando las enormes piezas del sumergible llegaron al muelle canadiense de San Juan de Terranova. La evidencia proporcionará a los investigadores de varias jurisdicciones internacionales información crítica sobre la causa de esta tragedia. Parte por parte fueron sacadas del barco encargado de completar con éxito la misión. La proa está casi intacta, pero la pieza de vidrio por donde los expedicionarios verían al Titanic no fue encontrada. Otro fragmento de grandes dimensiones es lo que parece ser la maquinaria situada en la parte trasera del vehículo o el motor. Las autoridades estadounidenses informaron que todavía queda una gran cantidad sustancial de trabajo pendiente para comprender los factores que llevaron a esta tragedia. Bueno, y regresamos con más noticias de Colombia. Noticias RCN habló con la víctima de una golpiza cuyo presunto agresor es el actual contralor del Huila. Según el relato, en aparente estado de alicoramiento, la agredió verbal y físicamente hasta el punto de arrastrarla. El dictamen de medicina legal es contundente debido al grado de sus heridas. Ya hay una denuncia ante la Fiscalía y mañana se cumplirá una audiencia de conciliación en el búnker. El silencio es cómplice del agresor y las agresiones, cuando hay silencio de por medio, siempre terminan siendo más fuertes. Tengo inflamación sobre la nariz, de hecho me toman una radiografía de la cara porque la parte superior de la nariz estaba muy inflamada. Tengo morados en ambos lados de la cara, casi que la mano de él marcada. Mucha atención a esta noticia. La Corte Suprema abrió investigación contra el senador Ciro Alejandro Ramírez por presuntos nexos con la empresa criminal que fue liderada por Mario Castaño. El senador fue citado a indagatoria por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho propio y contratos sin incumplimiento de requisitos legales. Habría direccionado 13 contratos en Quindío y Tolima, presuntamente de forma indebida. Y aquí está la noticia económica del día. El grupo Gilinski presentó una oferta para adquirir la totalidad de la participación accionaria que la compañía brasileña GPA tiene en Cadena Éxito. Así la información al mercado la firma brasileña y el propio grupo Éxito.
La oferta vinculante tiene un valor de 836 millones de dólares para ser pagados en efectivo. De concretarse esta movida, Gilinski se quedaría con el grupo Nutresa, uno de los principales fabricantes de alimentos de América Latina, y con el Éxito, la principal cadena de supermercados de Colombia, que además tiene presencia en Argentina y Uruguay. La compañía francesa Casino, dueña del Éxito, anunció esta semana un plan con el que espera reducir su deuda a la mitad para consolidar su capital. Buenas noches. En México, con un amplio despliegue policial, avanza la búsqueda de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que fueron secuestrados y cuyo paradero es desconocido. Solo se conocen los videos de las víctimas en las que hacen insistentes pedidos a funcionarios estatales que estarían relacionados con el crimen organizado. Al igual que nosotros, y no tenemos que... Y de México pasamos a Estados Unidos porque el presidente Joe Biden comenzó a usar una máquina para tratar la apnea del sueño. Así lo informó la Casa Blanca luego de que en su discurso de hoy se le viera en la cara marcas dejadas por el artefacto. Y los disturbios en Francia tras la muerte de un joven de 17 años a manos de la policía se intensificaron. Aunque el presidente Emmanuel Macron llamó a la calma y calificó el tiroteo donde murió el joven como inexcusable, las protestas se mantuvieron en ciudades como París, Toulouse y Lille. 11:54, regresamos con más noticias RCN. Conocimos el expediente de la Justicia Penal Militar en contra del coronel Javier Castro, comandante de la policía de Caquetá, vinculado por presunta omisión en el caso del asesinato del subintendente Ricardo Monroy y el secuestro de 78 uniformados en Los Pozos. Aunque fue dejado en libertad por el juez, el documento señala que al parecer se demoró en enviar apoyos. Este es el proceso que se lleva en contra del coronel Javier Castro, comandante de la policía de Caquetá, por su presunta omisión para enviar apoyo a 78 de sus hombres que fueron secuestrados en Los Pozos, Caquetá, en marzo. En el expediente quedó registrada su indagatoria. Sobre las 6:00 de la mañana se había pedido los apoyos, se había coordinado los desplazamientos, pero al parecer y de acuerdo a lo informado con la situación climatológica, los apoyos se encontraban demorados. Las declaraciones de algunos uniformados dicen que el apoyo habría llegado 4 horas después de su aviso. El señor mayor Zuluaga indicó que siendo las 5:30 verificó lo que estaba sucediendo con los manifestantes y de inmediato informó al señor coronel Javier Castro y le pidió ayuda. Aunque no le ordenaron medida de aseguramiento según un juez de la Justicia Penal Militar. Del análisis probatorio, presuntamente el señor coronel Javier Antonio Castro Ortega es a título de autor y modalidad dolosa del delito de omisión de apoyo especial. Y la edición impresa del diario La República para este jueves revela que Colombia está en el top 40 de 120 países dentro del índice de transición energética del Foro Económico Mundial, pero en la medición este año bajó 10 puestos. El país pasó del puesto 29 al 39. En la región, el país es ahora el sexto con mejor rendimiento, después de Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile y Paraguay. Hoy la ministra Irene Vélez anunció un acuerdo con comunidades indígenas de La Guajira para adelantar la construcción de parques eólicos. Hoy firmamos un pacto por la transición energética justa con la participación de más de 140 autoridades tradicionales, 2 empresas que tienen proyectos hoy de energías renovables no convencionales en este departamento. Y cambiamos a otras noticias. En las últimas horas se conoció que la cantante Madonna estuvo internada en una UCI por una infección bacteriana. Según su equipo de trabajo, la reina del pop continúa hospitalizada. Una noticia que paraliza al mundo. Madonna está hospitalizada desde el pasado sábado en Nueva York. Así lo informó su manager mediante un comunicado a través de su cuenta de Instagram. Madonna desarrolló una grave infección bacteriana que la llevó a permanecer varios días en la UCI. Sin embargo, aseguró que su salud ha mejorado. Todavía está bajo atención médica. Estamos esperando una recuperación completa. La reina del pop tenía previsto iniciar su gira The Celebration Tour, que iniciaría el 15 de julio y con los que conmemoraría junto a sus seguidores sus 40 años de vida artística, gira que por ahora está suspendida. Necesitaremos pausar todos los compromisos, incluido el recorrido. Además, fuentes cercanas señalan que Madonna fue encontrada inconsciente y que estuvo intubada por varios días, noticia que sus representantes no habrían querido difundir.